Alimentarnos no solo es llenar nuestro plato de comida, la alimentación puede ir mucho más allá, y más teniendo en cuenta que el ser humano también tiene un plano energético y que está compuesto de varios elementos. Esta forma de concebir tanto la alimentación como el ser humano viene de la mano de la Ayurveda. Hoy hablaremos con Gemma Romero, cofundadora de la escuela Aya Yoga y Ayurveda, que nos ampliará información sobre la nutrición ayurvédica y los beneficios que nos puede aportar. Hola Gemma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sara? Bueno, como ha dicho en la presentación, vamos a hablar de la alimentación ayurvédica o la nutrición, no sé cómo está bien denominado. Lo primero, ¿qué es el Ayurveda y qué características tiene esta nutrición? Vale, pues mira, Sara, la Ayurveda es la medicina tradicional de la India. Es una medicina ancestral que tiene miles de años y Ayurveda significa algo así como el conocimiento de vida. Entonces, a través de este estudio, pues, que engloba distintos tipos de disciplinas y de áreas para el bienestar de la salud y también el tratamiento de las enfermedades, pues a través de este tipo de conocimientos, pues se intenta equilibrar la salud de cualquier persona, entendiendo pues que no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que también estamos constituidos de lo que ellos denominan elementos, que son distintas formas en las que se expresa la energía dentro de nosotros. Entonces, dentro de las distintas áreas para el cuidado de la salud que engloba la Ayurveda, uno de ellos es la alimentación. La alimentación o la nutrición cumple un rol muy importante en el equilibrio de esta salud bioenergética en el ser humano. Lo que tiene la Ayurveda es que la forma en la que concibe los alimentos y la nutrición pues es un enfoque totalmente distinto a como nosotros lo concebimos en el mundo occidental. Vale, y sé que la Ayurveda está dividido en dosas, lo he dicho bien, ¿no? Dosas. ¿Cuáles son o cómo los podemos diferenciar y si son importantes para la nutrición ayurvédica? Bueno, el Ayurveda, como te comentaba, interpreta la realidad a través, vamos a decirlo así, a través de códigos energéticos, lo que ellos llaman los 5 elementos. Esos 5 elementos, el Ayurveda considera que forman parte absolutamente de todo lo que existe. Esos elementos son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, estamos hablando de que cualquier tipo de manifestación de la realidad, ya sea un objeto inerte o un ser vivo, como puede ser una planta o el propio ser humano, está constituido de esas 5 formas distintas de energía, que es lo que confiere los atributos que existe en cada una de esas manifestaciones. Lo que pasa que para que se pueda dar la vida, el Ayurveda entiende que esos 5 elementos por sí solos no es suficiente, sino que se tienen que unir entre sí para crear 3 grandes fuerzas energéticas, que son las que cuando se combinan entre sí constituyen la vida, la manifestación de la vida. Esas 3 grandes fuerzas energéticas es lo que el Ayurveda denomina dosas. Las dosas son 3. Son Vata, Pitta y Kapha. Y cada una de ellas están constituidas, cada una de ellas, de 2 elementos. Vata es una fuerza energética que está constituida por la unión combinada del éter y del aire. Pitta está formada por la unión del fuego y del agua. Fundamentalmente lo que más predomina es el fuego. Y Kapha es una fuerza energética resultante de la unión del agua y de la tierra. ¿Y qué dice la Ayurveda? Pues que cuando esas 3 fuerzas se configuran y se unen entre sí, forman la vida. La vida se puede expresar. Entonces, el ser humano, cada uno de nosotros, para la Ayurveda está constituido por la interacción de esas 3 fuerzas energéticas o esas 3 dosas, Vata, Pitta y Kapha. Dependiendo de cómo se combinen esas fuerzas dentro de nosotros, se generan determinados tipos de biotipos, ¿no? O constituciones. Por eso cuando decimos en Ayurveda que una persona es predominantemente Vata, lo que queremos decir es que o bien en su constitución física o en su temperamento podemos observar que predominan sobre todo las características de Vata dosha.
y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos un biotipo, una constitución dósica específica y única, como si se tratara de una especie, yo siempre digo esto, una especie de huella dactilar dósica, ¿no? Que es el que va a determinar nuestra constitución física predominante, nuestro temperamento, características psicoemocionales, cómo observamos la vida, cómo nos manifestamos en ella. Esa vendría a ser nuestra constitución. El tema fundamental de todo esto no es solamente entender cuál es mi constitución por nacimiento, sino aprender a identificar desde la Ayurveda cuándo nuestras dosas o nuestro biotipo constitucional se desequilibra. Y esto es un poco el enfoque de la nutrición ayurveda, aprender a observar cómo están las dosas en una persona, observar si hay algún tipo de desequilibrio en sus dosas y cómo a través de los alimentos podemos equilibrar o reconducir esos desequilibrios que al final son desequilibrios energéticos, pero que van a expresar una serie de síntomas tanto en el plano físico como en el plano emocional que tienen que ver con esos desajustes. Y cada dosa tiene una alimentación específica, porque he leído que la Ayurveda es como, la alimentación ayurvédica es como muy, ¿cómo se llama? Como muy personalizada. Entonces, cada dosa tiene una alimentación específica. Si yo soy Vata, tengo una alimentación específica, si otro es Pita o no. Efectivamente, eso es así. A ver, es una cosa que yo siempre digo a los alumnos que es importante entender. En realidad no somos Vata, Pita o Kapha, sino que lo que tenemos que hablar es que en mí puede predominar Vata, Pita o Kapha, hay un predominio, ¿vale? O bien hay un desajuste de alguna de esas dosas. Entonces, desde esa observación sí que podemos entender que hay una serie de alimentos que tienen, por ejemplo, la capacidad de reducir, por ejemplo, Vata cuando está en exceso. Hay otro tipo de alimentos o pautas nutricionales que tienen también la capacidad de reducir o de rebajar Pita cuando está en exceso. Y lo mismo sucede con Kapha, porque normalmente los desequilibrios en la Ayurveda se enfocan más siempre desde desequilibrios producidos por excesos en las dosas. ¿Vale? Entonces sí, efectivamente podemos hablar de pautas nutricionales y de alimentos que tienen la capacidad de regularizar cualquiera de esas dosas cuando por un exceso están generando una serie de desequilibrios o, como te decía antes, de desajustes. ¿Y los principios básicos de esta forma de alimentarse, de esta alimentación ayurvédica, cuáles podrían ser Los principios básicos es que el Ayurveda entiende que, como te decía antes, todo está formado de elementos, de esos 5 elementos. Entonces, de la misma manera que cualquier objeto es una manifestación de esos 5 elementos. Hemos visto que el ser humano también, lo que pasa que en el ser humano esos 5 elementos no se manifiestan por separado, sino que se manifiestan unidos entre sí, constituyendo las dosas. ¿Qué es lo que sucede? Que los alimentos que tomamos para la Ayurveda también están constituidos de esos 5 códigos energéticos. Bien, entonces, dependiendo de las características del alimento, puede predominar un elemento u otro por encima de los demás, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Vata, por ejemplo, es una dosa que fundamentalmente, como decía antes, está constituida del éter y del aire. Entonces, cuando se manifiesta en exceso en una persona, esa manifestación elevada del éter y del aire va a generar una serie de desequilibrios. Por ejemplo, pues el aire tiene mucha tendencia en el cuerpo físico a generar desequilibrios como puede ser un exceso de delgadez, o puede haber una mayor predisposición a que haya una sequedad en la piel, sequedad en las mucosas internas. Una manifestación muy típica de un exceso de aire por un exceso de Vata es que haya una hiperactividad mental, una tendencia al insomnio, al estrés. Esos son desequilibrios de Vata. ¿Qué es lo que dice la alimentación ayurveda? Si yo presento este tipo de desequilibrios por un exceso de éter y de aire a través de la manifestación de Vata, tengo que dar alimentos que en su constitución tengan elementos antagónicos a nivel bioenergético. ¿Qué elementos son antagónicos? En este caso, el agua y la tierra. Porque el agua y la tierra son códigos energéticos que tienen que ver con la densidad, con cualidades pesadas, con cualidades de anclaje, de estabilización.
¿no? Sí. De generar un sosiego en la energía. Entonces, cuando yo doy este tipo de alimentos que bioenergéticamente tienen más agua y más tierra, lo que están haciendo en el plano energético de la persona es estabilizar el aire, que por definición es una fuerza energética que siempre habla de caos, de dinamismo, de movimiento, y que claro, si está muy exacerbado puede generar este tipo de sintomatologías, como te decía, puede ser el nerviosismo o la hiperactividad mental. Entonces, alimentos, por ponerte un ejemplo, alimentos como las raíces, cuando tomamos raíces almidonadas, como puede ser, por ejemplo, pues la yuca o el boniato, o tubérculos como la patata, pues bioenergéticamente están más vinculados con la tierra, ¿no? El Ayurveda dice, fundamentalmente son alimentos que tienen gunas o cualidades típicas de la tierra. Entonces, cuando yo consumo ese tipo de alimentos, estoy incorporando una energética que está calmando esa manifestación exacerbada, por ejemplo, del aire y del éter, que como te decía, pues entre otras cosas son elementos, el aire muy móvil y el éter demasiado sutil. Entonces, claro, son alimentos que dan raíz, son alimentos que por incorporar tierra dan raíz, dan densidad y están haciendo esa función de equilibrar. Que te anclan, ¿no? Que te anclan, efectivamente. No, es un ejemplo muy sencillo para que se entienda, pero un poco podríamos decir que a través de estos códigos energéticos de los alimentos y a través de operar en función de la ley de los contrarios, lo que estamos haciendo es equilibrar energías. Entonces, esto es uno de los códigos de la alimentación ayurveda, entender qué tipo de elementos energéticos son los que predominan en cada alimento. Y otra de las cosas que la ayurveda tiene muy en cuenta y que es muy importante es el estudio de los sabores, porque para la ayurveda los sabores también están constituidos de elementos desde un enfoque energético. Entonces, cada uno de los sabores tiene la cualidad también de equilibrar las dosas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por ejemplo, hay sabores que yo los denomino sabores de fuego, porque en su constitución tienen un predominio de fuego. Esos sabores son, por ejemplo, el ácido, el salado y el picante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un predominio corporal de constitución más kapha es una dosa que cuando predomina en el cuerpo tiene tendencia a generar procesos de estancamiento. Y en estos casos suele predominar más el frío y la humedad como manifestaciones o síndromes energéticos, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo alimentos que tengan un sabor de fuego, es decir, alimentos como el salado, como el ácido o sobre todo como el picante, al incorporar fuego también a través de esos sabores, estoy ayudando a contrarrestar esa tendencia al estancamiento, al frío y a la humedad propia de kapha. Porque, por ejemplo, el picante especialmente es un sabor siempre que moviliza. En concreto, el picante, la bioenergética que tiene es la bioenergética del fuego y del aire. Yo siempre le digo a los alumnos, quedaros con esto, el picante es un fuego o un aire con fuego, un fuego caliente. Entonces, él a través de su aire moviliza y a través del fuego calienta y también ayuda a secar esos síndromes que tienen que ver con un exceso de humedad. Para que se entienda qué quiere decir un exceso de humedad desde un concepto energético, nos estamos refiriendo a síntomas en el cuerpo como puede ser una acumulación de mucosidad o como puede ser una tendencia a la retención de líquidos, al edema, que son manifestaciones propias de un kapha aumentado a nivel corporal. Entonces, todo el tema del código de los sabores, que se estudia mucho, cómo influyen en la mente, en el cuerpo, a través de su bioenergética por elementos asociados, como en sí otro tipo de factores que también nos están hablando de los elementos en los alimentos, parece un trabalenguas, pues el entendimiento de todos estos códigos son los que nos permiten el equilibrio de las dosas. También en la Ayurveda trabaja mucho, aparte de con los sabores, trabaja mucho con el concepto de las texturas, le da mucha importancia a las texturas, le da mucha importancia a la forma en la que cocinamos los alimentos. Le da mucha importancia también a entender que no siempre nos podemos alimentar de la misma manera y tenemos que tener en cuenta el contexto de la persona, la estación en la que nos encontramos, si es una estación de frío o de calor. Tenemos que tener muy en cuenta cómo combinamos los alimentos. Tenemos que tener en cuenta también que no es lo mismo, evidentemente, una alimentación para una persona que
que tiene pues un trabajo más intelectual o un trabajo donde se requiere un mayor esfuerzo físico, que eso evidentemente también se tendría en cuenta en otro tipo de corrientes nutricionales o en un concepto más occidental. Lo que pasa es que siempre la Ayurveda entiende la alimentación más desde este tipo de códigos energéticos. Incluso se me ocurre también incluso en el país en el que vivas, ¿no? No es lo mismo vivir, no sé, en Groenlandia que vivir en Suiza, claro, o vivir en Cuba. Claro, el país donde vivimos determina también pues cómo es el ciclo de las estaciones, si hay más sequedad, si hay más humedad, la altitud. Todo eso, efectivamente está influyendo y modificando cómo tiene que ser nuestra alimentación, porque también incluso la expresión de nuestras dosas va a cambiar en función del país donde vivamos. Ayer justo lo comentaba con los alumnos, en la clase salió el tema de que yo puedo a lo mejor haber vivido toda mi vida en Segovia, ¿no? con un clima más seco y más frío, y por lo que sea circunstancialmente me voy a vivir a Canarias o a un país tropical. Claro, me voy a un clima húmedo y caliente, ¿no? Entonces eso ya con el tiempo, no inmediatamente, pero con el tiempo va a ir cambiando la manifestación de mis dosas, y eso hará que si yo quiero mantenerme en equilibrio tenga que también cambiar de alguna manera cierto tipo de códigos que incorporo a nivel energético en mi alimentación. Los alimentos, Gemma, también se dividen, ¿no? En sábdicos, sí, rajásicos y tamásicos. ¿Nos puedes hablar un poquito por encima sobre esto? Esto que estás comentando es lo que se denomina la teoría de las trigunas. Esto es un poquito largo de contar, pero bueno, en definitiva, por contextualizarlo, gunas en Ayurveda significa algo así como cualidad o atributo. Entonces, la Ayurveda entiende que, al igual que todo está formado por 5 elementos, en la base de la creación de todas las manifestaciones existen también lo que se denominan 3 grandes gunas, o teoría de las trigunas, que son sattva, rajas y tamas. Entonces, estamos hablando de 3 grandes cualidades universales que también para la Ayurveda habitan en todo lo que existe. Sattva estaría relacionado con una cualidad universal que está vinculada con la pureza. Es la cualidad que podemos observar en manifestaciones, vamos a decir así, como diría yo, pues sí, más puras, más nobles. Por ejemplo, en el ser humano, Sattva es una energía que está más relacionada con la espiritualidad, con sentimientos como el amor, la bondad, la empatía, el no juicio, en un estado más de presencia, todo lo que tenga que ver más con una alta frecuencia vibratoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una manifestación energética que va más por ahí. Rajas es una cualidad que tiene que ver siempre con la transformación y el movimiento. Gracias a rajas, todos los fenómenos en la vida se pueden dar porque hay un cambio, hay una transformación, ¿vale? Entonces es una cualidad que influye en todo lo que son procesos de actividad, ¿no? En el ser humano, gracias a la energía rajásica, en el ser humano, por ejemplo, pues se expresan los movimientos, los pensamientos. Constantemente los pensamientos están fluyendo dentro de nosotros. Nuestra manera de pensar es siempre de alguna forma rajásica, más o menos rajásica, pero siempre hay una actividad, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Entonces, cualquier manifestación en el cuerpo que me hable de una manifestación en constante flujo, en constante movimiento, que al fin y al cabo eso es la vida, es una expresión de rajas, por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego está tamas. Tamas es una cualidad que me habla más de lo que está parado, de lo que es lento. Está más relacionado, por ejemplo, pues con la oscuridad, con la noche, con la quietud. Así como Sattva tiene que ver con el día, está siempre relacionado con la luz, tamas es una cualidad antagónica que tiene que ver con la oscuridad, con la noche, ¿no? ¿Veis? En el propio ciclo circadiano, ¿no? Estamos viendo una manifestación sátvica y tamásica entre el día y la noche, ¿no? Por ejemplo, la Ayurveda dice que gracias a tamas, a la manifestación de tamas, pues nosotros nos cansamos y necesitamos dormir durante la noche. Entonces se habla más de una frecuencia vibratoria más densa, que tira más hacia lo más material,
a lo más físico, ¿vale? Y que habla siempre de algo o más lento o más estancado. Esto resumido como de una manera muy a grosso modo, porque es muy a amplio, grosso modo, claro. muy a grosso modo. Y entiendo que son como conceptos muy abstractos, porque ¿qué quiere decir esto de que son cualidades, energías más densas o energías con una vibración más sutil, más elevada? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en los alimentos también podemos observar estas cualidades más sáttvicas, más rajásicas o más tamásicas, en función si son alimentos que nos aportan, tienen un patrón, por ejemplo, mayor de pureza. Son alimentos, lo que llamábamos, te iba a decir antiguamente, cuando tú y yo nos conocíamos, cuando éramos jóvenes, ¿no? En estos másteres de alimentación cruda y vegana hablábamos de alimentación viva, ¿no? Sí, y hablábamos de la alimentación sí. enzimática y hablábamos de tomar alimentos frescos, crudos, exacto, tal cual los da la naturaleza, ¿no? Que no han pasado por un proceso de transformación, de industrialización, este tipo de cosas. Eso está más relacionado con los alimentos más sáttvicos. En definitiva, son alimentos que dice la Ayurveda en donde podemos observar su pureza y podemos observar la manifestación de las fuerzas naturales de una manera más intacta, sin que hayan sido transformados, y son una expresión más directa de la influencia de la luz solar. Por eso las frutas, las hojas verdes, bueno, también para la Ayurveda las semillas, los granos, aunque ahora hay mucha controversia con este tipo de cosas. Pero estamos hablando de alimentos como más puros. Entonces, cuando los incorporamos, estamos potenciando más la energía sátvica dentro de nosotros y esa cualidad sátvica, y para la Ayurveda eso influye de manera poderosa tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces, en general se trata de alimentos que tienen una... Es verdad, o sea, si hacemos un análisis también de cómo se comportan en el cuerpo desde un concepto bioquímico, con excepciones y evidentemente adaptándolos a cada persona, tienen una mayor tendencia a hacer un patrón antiinflamatorio, tienen una tendencia más alcalinizante, son alimentos también ricos nutricionalmente, ricos en enzimas especialmente, en micronutrientes, en pigmentos, antioxidantes, y además son alimentos con muchos de ellos con una alta capacidad también para potenciar funciones de detoxificación en el cuerpo. Pues toda esa cualidad de pureza, ¿vale? Y de purificación está más relacionada con alimentos sáttvicos. Los alimentos rajásicos, claro, como rajas me habla siempre de una energía de activación, pues son alimentos que activan, por ejemplo, a nivel metabólico, que activan el sistema nervioso, que tienen más capacidad también de activar la temperatura, el sistema cardiocirculatorio, y además que despiertan mucho el apetito. Claro, pues que son las especias, por ejemplo, ¿no? Los picantes, alimentos muy aromáticos, también los alimentos crujientes para la Ayurveda, por eso te decía antes el tema de las texturas. Cuando yo me tomo un alimento crujiente lo meto en la boca y a través del propio sonido dentro de la cavidad oral, eso es recepcionado por el sistema nervioso a través del trigémino y eso genera un efecto en la mente de estimulación. Todo lo que estimule es rajásico, ¿vale? Claro, evidentemente encontramos alimentos rajásicos más saludables, como puede ser el propio jengibre, el cardamomo, por sus aromas, y hay alimentos rajásicos que despiertan mucho el apetito y son muy estimulantes, pero como puede ser una patata frita, ¿no? es algo más industrializado, pero que incitan mucho a seguir comiendo. Lo rajásico es algo como que despierta también un poco ese deseo compulsivo de no parar, sobre todo digamos en su vertiente rajásica más tamásica, entendiendo tamásico en aquello que me lleva hacia algo más denso, ¿no? Más opaco, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no sé. Pues a veces me cuesta encontrar términos, sí, pero bueno. No, pero te entiendo. Y lo tamásico, los alimentos más tamásicos son aquellos que a ver, aquí me gustaría hacer una aclaración, aunque es más larga la explicación, pero si hacemos un entendimiento de la Ayurveda como muy simple, parece que lo tamásico es negativo y que los alimentos tamásicos siempre están vinculados a alimentos que generan más enfermedad, más procesos obstructivos en el cuerpo, más toxemia. Por ejemplo, claramente un alimento tamásico en ese sentido
pues sería por ejemplo, un bollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, realizado pues con grasas hidrogenadas, harinas refinadas, un bollo industrial. Un bollo industrial, efectivamente, azúcar, todo este tipo de cosas. Eso, por ejemplo, sería un alimento tamásico, ¿no? O un alimento pues muy procesado. Pero también podemos entender alimentos que tienen cierta energía tamásica también como alimentos que incorporan vibracionalmente hablando, una energía más densa, que tiene que ver con ralentizar la energía, con generar un anclaje, con generar más materia, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, pues la carne es un alimento tamásico, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque es un alimento muy concentrado a nivel de proteína completa, proviene además de un animal, ¿vale? Normalmente los alimentos de origen vegetal tienen más tendencia a ser sádicos. Luego hay que ver que vegetales y vegetales, evidentemente, a grandes rasgos, ¿vale? El mundo vegetal tiene una tendencia un poquito más sádica, el mundo animal, ¿no? Los alimentos de origen animal tienen una energía más tamásica. Pero no quiero con esto decir que es necesariamente ni bueno ni malo, simplemente es un concepto energético. Porque a veces, dependiendo del momento y de la persona, de su condición, necesita incorporar alimentos de cierta energía tamásica que no necesariamente tienen por qué ser alimentos procesados, pero sí alimentos que ralenticen su energía, que den anclaje, que trabajen más sobre lo que es la parte del cuerpo físico. Y esto quizás es algo raro lo que estoy diciendo, porque desde una concepción muy occidental, claro, cuando yo tomo un alimento está actuando sobre el físico, ¿no? Sobre la biología, la bioquímica, puramente, ¿no? Pero para la Ayurveda, todo lo que tomamos, claro, hay bioquímica, pero hay una bioenergética. Todo lo que tomamos está constituido de un prana, una energía con una información, que son estos códigos de los que habla la Ayurveda. Pasa que la Ayurveda pues habla de elementos, habla de las 3 grandes gunas, sattva, rajas y tamas, habla de la expresión energética de los sabores. En definitiva, la alimentación ayurveda es una forma de entender la alimentación totalmente diferente. Pues, ¿es aconsejable para todo el mundo o hay alguna contraindicación de esta forma de alimentarse? Es que no puede haber contraindicación si se aplica bien, porque no es que en la Ayurveda en realidad no te habla de una corriente nutricional. No es una moda. No es una moda, no te está hablando de hacer una dieta proteinada, no te está hablando de hacer una dieta keto, una low carb, macrobiótica, no te habla tanto de una corriente. Te está diciendo de que a través de la observación de cómo está tu energía, en este caso tus dosas y otros parámetros de los que no estamos hablando, ¿vale? Cómo yo puedo adaptar cualquier tipo de alimento para equilibrar mi energía. Por eso también muchas veces la gente cuando viene a hacer los cursos de nutrición ayurveda o de alimentación ayurveda creen que van a aprender platos de la India, ¿no? Y no es eso, ¿no? Y que está muy bien, pero no es eso, porque yo siempre digo, tú puedes hacer ayurveda haciendo una alimentación mediterránea o viviendo en México, no, es con los alimentos que tengo en mi entorno y de origen, cómo yo los aprendo a interpretar desde esos códigos energéticos y los incorporo. Y por otro lado, claro, evidentemente digo que tampoco es una corriente y no hay una contraindicación en el sentido de que si yo sé aplicar eso desde la observación, sí que puedo entender que el tipo de alimentación que yo necesito visto desde la Ayurveda es diferente a lo que va a necesitar otra persona, porque mis dosas y mi condición energética es propia y única en cada momento, ¿no? Entonces, esto sí que desde esa capacidad de adaptación sí es lo que me va a llevar que a lo mejor tenga que reducir determinado tipo de alimentos que tienen determinado tipo de cualidades y que si lo vemos desde la bioquímica, por poner un ejemplo, pues a lo mejor estoy reduciendo alimentos ricos en carbohidratos. Y no por eso es que esté haciendo una dieta low carb, no es tanto eso, ¿no? Sino lo que estoy haciendo es adaptar la alimentación a cómo yo lo necesito en función de mis dosas. Claro, pero además, no son corrientes, no es una corriente dietética. Ahora, como estamos también acostumbrados a etiquetar todo, claro. Si es bajo en hidratos, low carb, si te quitas esto, claro. tal. Pero mira, es una cosa súper curiosa porque cuando, por ejemplo, ves
qué tipo de alimentación en Ayurveda es la que está más tipificada para Kapha, tanto por el tipo de alimentos que se recomiendan, cómo es la energética que tienen que tener, cómo se tienen que combinar. Incluso una cosa muy curiosa, el Ayurveda tipifica que para reducir Kapha tiene que haber una serie de horarios, de rutinas en las comidas, de frecuencias en las comidas. Si observamos todo eso, se asemeja muchísimo un poquito a la dieta keto, no del todo, pero se asemeja a la dieta keto, especialmente a la low carb, incluyendo la recomendación del ayuno intermitente. O sea que está todo inventado. Claro, está todo inventado. Ellos no hablaban de ayuno intermitente, claro, pero sí tipificaban que Kapha hiciera como máximo 2 comidas abundantes en el día para reducir una constitución Kapha aumentada, que se hiciera, fíjate, dentro de un margen horario que, si lo observamos, son ese margen horario de las 8 horas donde se permite comer, que se decía que se terminaba de comer muy temprano en el día, hacer una última comida ligera, prácticamente merienda-cena, para hacer un ayuno en donde luego no se rompía hasta lo que era muy entrada en la mañana, cuando el sol ya está alto, es decir, prácticamente habla efectivamente de esas 15-16 horas de ayuno intermitente. Entonces es muy curioso porque es que te están hablando de determinadas corrientes que hoy en día tienen nombres y apellidos, no al 100%, pero sí esas tendencias, y lo que están haciendo es equilibrar las dosas. Claro. Y entonces, ¿qué beneficios o beneficio pondrías como máximo que tienes si te empiezas a alimentar de esta forma? ¿Qué beneficio crees que es el primero que sientes o el más potente? O no, o si es por igual, o es beneficiosa igualmente. No sé si tiene algún beneficio así como muy... A ver, va a depender de la persona, va a depender también de la condición de desequilibrio desde donde partimos. Claro, o sea, aquí no estamos hablando ni de hacer milagros, ni es una ayuda, es un acompañamiento. A mí una cosa que me parece muy interesante es que yo no puedo aplicar bien la nutrición ayurveda si yo primero no he aprendido a observarme a mí mismo desde la ayurveda. Y el ayurveda me habla de códigos de vida, mejor dicho, de códigos para entender la vida. Entonces, primero me lleva a desarrollar una capacidad de autoconocimiento y de autoobservación. Eso es algo muy positivo. Y desde esa autoobservación, aprender cómo regular mi alimentación, ¿no? Con lo cual eso ya es un gran beneficio. Claro, evidentemente, pues como te decía, dependiendo del desajuste desde donde parta, pues necesitaré más tiempo, más margen para ir sintiendo que hay un equilibrio. ¿Dónde voy a sentir un equilibrio? Desde mi experiencia a todos los niveles, tanto físicamente como a nivel mental y a nivel emocional. Vuelvo a repetir, o sea, sin hacer milagros, o sea, no estamos hablando que en una condición grave de salud de repente alguien vaya a aplicar los códigos de la nutrición ayurveda y se vaya aquí. No, es un acompañamiento, es una herramienta más. Pero yo personalmente he notado beneficios tanto a nivel físico como a nivel más de temperamento, de carácter. Que eso tampoco está descontextualizado de lo que se sabe hoy en día, y es que toda la bioquímica de los alimentos está influyendo en la salud del sistema nervioso, en el equilibrio de neurotransmisores, lo que comemos influye en la microbiota en todos los ejes del cuerpo, sistema inmunológico, sistema nervioso. Hoy en día se habla de todos los ejes y también es una de las bases de la Ayurveda, porque una de las bases de la Ayurveda es siempre cuidar la salud digestiva, lo que ellos denominan el Agni digestivo. Para ellos, al igual que para todas las tradiciones antiguas, el inicio de cualquier enfermedad comienza por un desequilibrio en la digestión, por un desequilibrio a nivel de intestinos también, tanto de la digestión, de los poderes enzimáticos, como evidentemente de los intestinos, que es donde hoy sabemos que reside la microbiota y que regulariza absolutamente todo. Por eso te digo, es muy bonito que vas estudiando, bueno, pues esta tradición antigua y lo puedes totalmente equiparar también a conceptos súper evidenciados actualmente. Y si tuvieras que introducir, no sé si llamarlo hábito o alimento bueno, yo creo que me has respondido casi, porque sí. ¿Qué introducirías? ¿El observarte para ver si realmente está funcionando este tipo de alimentación? ¿O tú qué es lo que pondrías como
digamos, como hábito, que si te tuvieras que quedar con algún hábito de esta alimentación ayurvédica, ¿cuál sería? Pues me cuesta decirte, pero evidentemente no es un alimento en concreto, no se trata tanto de eso. Yo creo que sí que el tema del autoconocimiento y la autoobservación es algo imprescindible, porque lo que a mí me da salud y bienestar no es lo mismo que le da salud y bienestar a otras personas. Entonces, si yo no conozco qué es lo que necesita mi cuerpo y mi salud también psicoemocional, en cuanto a hábitos de vida, alimentación, todo, pues no me voy a poder nunca autorregular, ¿no? Con independencia de que a veces necesite evidentemente la ayuda de otros profesionales, ¿no? Que para eso están, pero tenemos que responsabilizarnos de nosotros mismos y para eso me tengo que conocer. Y eso me ayuda a esa autoobservación, me ayuda a entrar en un contacto más íntimo conmigo misma, ¿no? Y si yo estoy más en contacto conmigo misma, fíjate, incluso más allá de tener unos grandes conocimientos en estos códigos que dice la Ayurveda en cuanto a la alimentación, desde esa conexión, mi propio cuerpo, mi propia energía me va a indicar qué necesito, qué alimentos son los que mejor me vienen, cuándo comerlos. Hay una premisa también esencial desde mi punto de vista y es cómo como, el tema de la masticación, hacerlo de una manera relajada y también muy importante, cuándo como, si como o no realmente con hambre y con apetito y hasta cuánto como, porque vivimos en la opulencia, en la sobreestimulación también, ¿no? Sensorial, comemos mucho con los sentidos, con las emociones, y cuidado que no estoy diciendo que eso se tenga que inhibir totalmente, que esto ya nos llevaría a otro debate, ¿no? Pero haga lo que haga, intentar hacerlo con más conciencia. Y no sé si quizás una alimentación como más básica, ¿sabes? Como no estar, o yo al menos lo siento cada vez más, no estar todo el día, ¿qué como? ¿Qué me hago? Sino a lo mejor es decir, pues a lo mejor estás toda la semana comiendo, no lo mismo, pero casi. O sea, que no sea tan como un festival todo el rato que parece que tenga que ser lo que comemos, ¿no? Porque yo creo que es un poco por eso, como tenemos ahora de todo, es como que como cada día y a lo mejor dices, pues con tener arroz, con tener unas verduras, unos tubérculos cocidos y tal, pues a lo mejor como toda la semana. Lo que pasa es que a lo mejor eso puede ser como aburrido o la gente puede pensar que estoy a dieta, ¿no? Y al final no es eso, ¿no? O sea, yo lo entiendo un poco así, o sea, como más sencillo todo, quizás. Fíjate que podemos... Yo entiendo que podemos comer muy variado y completo nutricionalmente, desde un enfoque bioquímico, como también variado y enriquecido desde estos códigos energéticos, pero efectivamente cultivando más ese concepto de sencillez y de mesura, que claro, la propia sociedad nos ha llevado a descontextualizarnos de eso. Antes el ser humano comía más, entiendo, en función de lo que la naturaleza daba y por temporadas, ¿no? Y no siempre había épocas de tanta opulencia, hombre, siempre ha habido clases, ¿no? Pero estoy hablando, incluso pensando en mis abuelos, ¿no? Y yo creo que el tema de la sencillez a mí me funciona bien, ¿eh, Sara? A mí me funciona bien y cuando yo empecé con el tema de la nutrición, como que también siempre me planteé el tema de hacerme que si chef vegano y el tema de las recetas, todo este tipo de cosas. Y es una cosa que ya solté hace tiempo, porque en realidad si yo me escuchaba, digo, pero si yo soy súper sencilla, o sea, si yo me escucho, yo necesito comer de una manera sencilla. Lo que tú dices, o sea, son sencillos mis platos, que por otro lado es un gran recurso porque con el poco tiempo que disponemos, que bien, que está muy bien que un día cocinas, haces algo más creativo, es algo bonito, es otra forma de relacionarte con el alimento, pero el tema de la pureza, de la sencillez está muy bien, y lo que hablábamos, el tema de calibrar cantidades, ¿no? En cuanto a mis verdaderas necesidades y cuidar mucho la calidad del alimento. No solamente que como en cuanto a que sea versátil, que sea variado y que estén cubiertos todos los requerimientos nutricionales, sino que sean alimentos dentro de lo que podamos en la mayor calidad posible. De ahí lo que hablábamos de alimentos sádvicos, es decir, alimentos que estén lo menos procesados. Que si los observamos son los alimentos que realmente, pues eso,
regulariza más índices glucémicos, no genera altos grados de toxemia, de inflamación silenciosa, etc. Y comer despacio, por lo que también lo que dices. Comer despacio es fundamental. Yo le dedico... Soy muy pesada en los cursos al tema. Bueno, tú lo sabes un poco, no sé si te acordarás. Sí. Yo le dedicaba todo un epígrafe a la masticación. Ahora ya no hablo tanto del tema de la masticación porque lo enfoco más por el tema de los sabores desde la Ayurveda, pero comemos muy rápido. Apenas masticamos, apenas saboreamos y hay que comer además en un estado de relajación, y esto se sabe, o sea, en un estado en donde se calme el estrés, la simpaticotonía, y entremos más en nuestra relajación, que es donde además funciona bien nuestro sistema digestivo. Yo sé si estoy con ansiedad o no, o nerviosa o no, por cómo mastico. Digo, he comido y no me he dado cuenta, mal. Algo está pasando, o sea, algo mal. O sea, que como, cuánto, o sea, cómo comer, cuánto comer y dónde comer tendría que ver también. Es que en ese posicionamiento previo, cómo estoy comiendo, tiene que ver dónde como también. Dentro de lo que podamos hacer, vuelvo a repetir, ¿no? Yo me quedé con una frase que se decía, una frase que escuché a una persona que decía: negocio con la vida. Es decir, que ¿sabes quién es? Bueno, a mí me encantó esa frase porque negocio con la vida, claro, o sea, a veces tienes que comer fuera de casa, incluso gestionando temas de trabajo. Claro. Pero si lo puedo negociar bien, pues en dónde como también es importante, ¿no? Comer sentado, comer relajado, en un ambiente de tranquilidad. Comer, si como con personas, comer con personas con las que siento confianza, estoy relajada, no estoy en alerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo eso es súper importante. Todo esto que sabes, que yo estaría otro montón de tiempo hablando contigo, Gemma, tú lo das o lo enseñas en tus cursos. ¿Dónde Sí. te puede encontrar la gente para que sepa dónde impartes estos cursos, tanto online como de forma presencial? Sí. Cuéntanos. Bueno, pues nosotros somos AIYA. AIYA somos un instituto de yoga y ayurveda, donde evidentemente impartimos sobre todo formación. Es una escuela de formación de yoga, ayurveda y también otro tipo de técnicas de bienestar, ¿no? Y técnicas naturales como esencias florales, fitoterapia, reflexoterapia podal, etc. Entonces nosotros estamos en Madrid, somos una escuela de formación que estamos en el centro de Madrid. Y pues ahí impartimos nuestras formaciones, digo nuestras porque bueno, somos dos personas, Pedro Arce y yo, quienes fundamos la escuela hace ya 8 años, y yo soy la persona pues que imparto toda la parte de nutrición. Ahora mismo tenemos un curso online de nutrición ayurveda, que es una formación, te iba a decir, bueno, más cortita, es verdad, respecto al curso que hago vía Zoom. Pues esta formación íntegramente 100% online es más cortita, pero es verdad que enseña, yo creo, de manera bastante completa todo lo que es la nutrición ayurveda. Y aparte de esta formación 100% integral online, pues ahora todos los miércoles imparto una formación en directo vía Zoom, que es una formación más amplia, mucho más amplia en nutrición ayurveda y bioenergética del alimento. Porque, bueno, enseñamos toda la parte de la nutrición ayurveda, pero también enseñamos, en este caso enseño yo, no sé por qué hablo en plural. Bueno, como escuela enseñáis, efectivamente. Soy yo muy diplomática. Sí, muy diplomática, como siempre. Pues enseño también la parte de la dietoterapia según la medicina tradicional china. Entonces lo que estamos es, bueno, pues enseñando esas dos formas de entender la alimentación, haciendo una comparativa entre ambas. Y ¿qué te voy a decir? A mí me parece que es un curso que es una pasada. Pero no. No porque lo impartas tú, es que es verdad. No, es que de verdad. Es verdad. Creo que ese curso nació de... Porque claro, cuando yo ya llevaba años impartiendo distinto tipo de cursos dentro del ámbito de la nutrición, pues más holística, más consciente, más energética, claro, me fui dando cuenta de las necesidades de los alumnos. Entonces me hacían preguntas que del todo no podía explicar solo desde la ayurveda, o no podía explicar solo desde un enfoque más desde la dietoterapia según la medicina tradicional china. O también me sucedía que para explicar algunas cosas veía que los alumnos no tenían una base, aunque fuera elemental, de bioquímica, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue, vamos a hacer un curso donde se integre todo.
unos conceptos básicos de bioquímica, estudio de macronutrientes, micronutrientes, pH, bromatología, la parte de la nutrición ayurveda y la parte de la dietoterapia china, para ensamblar todo eso y poder enseñar el cuadro en general, por decirlo de alguna manera. Y de ahí salió esta formación de nutrición ayurveda y bioenergética de los alimentos, que no sé si es la 7ª, 8ª o ya no me acuerdo, promoción que venimos haciendo aquí en la escuela, y que es una formación que comienza en octubre y se extiende hasta junio, todas las clases presenciales en directo vía Zoom. Toda esta información en la página web vuestra. Sí, en la página web está la información del curso, sí. Pues ya ha llegado a su fin esto, se ha pasado en nada, Gemma. Te doy las gracias por haberte asomado a mi ventana, y que sabes que me gusta muchísimo la nutrición, y espero que no sea la última entrevista que hacemos juntas. Pues muchas gracias, Sara, me ha encantado hablar contigo, y para lo que quieras, que a mí me encanta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.